Hola, buenas. Nosotros vamos a explicar lo que es la regla de Simpson. La regla de Simpson es un método numérico que nos sirve para aproximarnos a los valores de una integral definida. Entonces la vamos a utilizar cuando queramos calcular el área bajo la curva o resolver integrales en donde no es posible encontrar una solución exacta de una forma analítica. Eh, entonces, lo que vamos a usar es la regla de Simpson. Se basa en dividir en un intervalo de integración en subintervalos y aproximar la función por una parábola cada dos intervalos de ellos. Este método es mucho más preciso, por ejemplo, que otro método de integración como el método de los trapecios. Si para utilizar este método se requiere una mayor precisión de aproximación a la función, o si nuestra función es muy curva, se requerirá más puntos en el intervalo para tener un valor lo más aproximado que se pueda. Bien, para ocupar la regla de Simpson necesitamos cumplir ciertas pautas. Una de estas es que la función tiene que ser suave, que quiere decir que sea continua y que posea derivadas de cualquier orden en el intervalo. Y otro, que la cantidad de subintervalos que vamos a tomar tiene que ser par. Existe una ecuación general de la regla de Simpson, pero hay dos versiones que son las más utilizadas. Una de ellas es la regla de Simpson 1/3 y otra es la regla de Simpson 3/8. Vamos a profundizar y explicar con mayor detalle cómo obtenemos la regla de Simpson 1/3 con alguna ejemplificación. La regla de Simpson, un tercio para una integral definida de un punto A a un punto B de una función f de x, utiliza la fórmula b menos a sobre 6 por f de a más 4 por f de a más b sobre 2 más f de b. Lo que hace es dividir el intervalo cerrado AB en dos subintervalos de igual tamaño. La idea principal es que una parábola px, es decir, un polinomio de segundo grado, se ajusta mejor a una función continua en un intervalo pequeño que una recta. Para los intervalos usamos los puntos A, es decir, el punto inicial, un punto intermedio M entre A y B, que se calcula A más B sobre 2, y el punto B. En la fórmula se utiliza la f de a, que es el valor de la función en el extremo izquierdo, f de a más b sobre 2, que es el valor de la función en el punto medio m, y f de b, que es el valor de la función en el extremo derecho. Bueno, vamos a explicar y de alguna forma deducir de dónde sale la fórmula de la regla de Simpson 1/3. Lo primero que tenemos que saber es que estamos eh, queriendo aproximar el valor verdadero de una integral, es decir, el área bajo la curva de una función. Entonces, eh, según esta regla, podemos hacerlo a través de un polinomio de segundo grado que pase por esos tres puntos que vamos a tomar. Y al mismo tiempo la función también pase por esos tres puntos, que son los que vamos a usar para aproximar la función, es decir, el valor de la integral de esa función. Entonces, podemos integrar ese polinomio en los límites menos h y h. Aplicando el cálculo integral y la regla de Barrow, vamos a llegar a una expresión como esta, en donde nosotros necesitamos saber quién es A y quién es C. Entonces, volviendo al principio, como conocemos tres puntos, que son los tres puntos dados, podemos reemplazarlos en el polinomio, es decir, en x igual a cada punto que tengamos. Para el primero va a ser p de menos h, que ese valor va a coincidir con el f sub 0, que va a ser una imagen también de la función. El p de 0, que va a ser cuando valga 0, que va a coincidir con el f sub 1. Y p de h, positiva en este caso, que va a coincidir
con f sub 2. Nosotros, en la segunda ecuación, ya sabemos el valor de c, porque cuando equivale a 0, lo único que nos queda es c. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones, podemos sumar las otras dos expresiones que no quedaron, lo cual vamos a obtener algo parecido a lo que buscamos, es decir, el valor de 2ah cuadrado. Entonces, teniendo eso, podemos reemplazarlo en la expresión que nos había quedado luego de calcular la integral de ese polinomio. Entonces, haciendo todos los cálculos y reemplazando, llegamos a la expresión h sobre 3 por f sub 0 más 4f sub 1 más f sub 2. Y ahí queda demostrado de dónde sale esta fórmula. Ahora veremos el análisis del error en las aproximaciones. Cuando nosotros conocemos el valor de la función, podemos calcular el error absoluto. Ahora, en caso de que desconozcamos el valor de la función, podemos usar la fórmula que se ve en pantalla, para la cual necesitaremos una tabla con ciertos valores que nos ayuden a hacer uso de esta fórmula. Con respecto a la interpretación de h y de cómo afecta el error, tenemos que h es igual a b menos a dividido en n, siendo b el límite superior del intervalo que estemos trabajando y a el límite inferior del mismo. N es el número de subintervalos con el que queremos trabajar. H representa la longitud de cada subintervalo. También tenemos que debido a este término, h elevado a la cuarta, el error disminuye significativamente con valores de h más pequeños. Esto es una ventaja en problemas donde se requiere alta precisión. Con respecto a las limitaciones, tenemos que el error en la regla de Simpson se basa en que la función sea suave dentro del intervalo. Esto quiere decir que sea continua y tenga derivadas de cualquier orden dentro de este intervalo y que tengamos un número de subintervalos pares. Si bien no es una exigencia, es lo mejor para trabajar con Simpson. Ahora, viendo la comparación con otros métodos numéricos, tenemos que comparado la regla de Simpson con la de trapecio, el error en Simpson es de orden superior, es de orden h a la cuarta, mientras que el de la regla del trapecio es del orden h al cuadrado. Esto hace que Simpson sea mucho más preciso con menos subintervalos, lo cual es muy útil para reducir el costo computacional. La imagen que se ve en la parte superior derecha es el promedio de la cuarta derivada en la función, y viene la pregunta de por qué se usa un valor promedio en el cálculo del error. Esto se hace porque si tomáramos la cuarta derivada de la función en un punto, la función puede tomar un valor más alto o más bajo de lo que toma normalmente en promedio, lo cual nos daría una aproximación no tan exacta como si tomamos el promedio de la cuarta derivada en la función. Y el motivo por el cual tomamos la cuarta derivada de la función es porque para aproximarnos en los subintervalos tomamos segmentos de parábola. La cuarta derivada de la función nos ayuda a ver el cambio en la curva de la función y los cambios de pendiente. En cuanto a la implementación en código, primero lo que se solicita al usuario es que ingrese por teclado la función de la cual vamos a calcular la aproximación de su integral por la regla de Simpson. Luego se pide ingresar los límites superiores e inferiores en los cuales se va a evaluar la integral. Luego pasamos a definir una función y igual f de x. Posteriormente, a partir de la línea 10, se ingresa en un bucle while, el cual en su interior nos pide ingresar un número de subintervalos n, el cual debe ser par. La condición de salida del bucle va a ser un n par, ya que en caso de ingresar un número impar, se nos va a volver a solicitar que ingresemos el número de subintervalos hasta que ingresemos un número par. Luego se muestra en pantalla la función que vamos a integrar y en el intervalo que nosotros hemos ingresado por teclado mostramos el número de subintervalos y el espaciamiento que hay entre valores, el cual hemos declarado a h como b menos a sobre n. En cuanto al cálculo de la integral por regla de Simpson, la cual en su fórmula compuesta se expresa como h sobre 3 por f sub 0 más 4f1 más 2f2 más 4f3 más 2f4 y así sucesivamente hasta f sub n,
podemos deducir que para los f sub i, donde i es impar, se multiplica por 4, y cuando i es par se multiplica por 2, a excepción de f sub 0 y f sub n, que corresponden justamente con los valores de la función evaluada en los límites inferior y superior respectivamente. Por lo tanto, en la implementación en código, primero creamos una variable que vamos a llamar valor-aprox, que va a ser nuestro valor aproximado de la integral por la regla de Simpson, a la cual le vamos a asignar por el momento f de a más f de b, representando el primer y último término del paréntesis de mi fórmula compuesta de Simpson. Luego, en el bucle for, que recorre de i igual 1 hasta n-1, se van obteniendo los distintos x sub i, los cuales van a ser igual a mi límite inferior, es decir, a, más mi i por h. Luego se muestra en pantalla ese x sub i y pasa a verificarse si mi x sub i es par o impar, por lo que se toma el módulo de dividir en 2 y dependiendo de si el módulo es 0 o no, es decir, si es impar o no, se va a sumar al valor aproximado que hemos obtenido anteriormente, multiplicado por 4 o por 2, dependiendo de si es impar o par respectivamente. De esta manera vamos a ir obteniendo los diferentes x sub i y lo vamos a ir evaluando en la función f que hemos definido en el principio del código y lo vamos a multiplicar por 4 o por 2, dependiendo de si es impar o par respectivamente. Ese valor se le va a sumar al valor aproximado que vamos obteniendo y finalmente ese valor aproximado se lo multiplica por h sobre 3, obteniendo así el valor aproximado de nuestra integral por regla de Simpson. Finalmente se muestra en pantalla el valor exacto de la integral que hemos almacenado en la variable valor-exacto, el cual sí podemos calcular con el método INTG, y se muestra a continuación el valor aproximado por regla de Simpson. Luego mostramos el error absoluto relativo y porcentual en la aproximación de nuestra integral para medir la cota de error y observar cómo éste disminuye en cuanto yo aumento mi valor de n, siendo n mi número de subintervalos. En las diapositivas podemos observar que para un número mayor de subintervalos el error disminuye considerablemente, por lo tanto la aproximación va a ser mejor mientras más subintervalos tenga en cuenta.